Y bueno, entramos precisamente con 4.4. Aquí en este momento, por ejemplo, yo los invito a que ustedes volteen a ver su mapa de procesos o su lugar donde han determinado los procesos necesarios. Y, por ejemplo, que se pregunten en qué momento, o si estuviera en su capacidad, por ejemplo, integrar otros procesos que están vinculados con las actividades de una organización educativa, ¿sí? Desarrollo curricular, enseñanza-aprendizaje, etcétera, en dónde los fueran colocando, ¿sale? Porque precisamente esta norma, incluso existe un anexo, digo, no quiere decir que estos tengan que ser los procesos, ¿sí? Pero existe un anexo que es el anexo, híjole, a ver si me acuerdo, es el E, me parece. Me voy hasta los anexos. Sí, es el anexo E. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Da algunos ejemplos de cuáles son los procesos que existen dentro de una organización educativa. Ojo, este anexo solamente es como una guía. No quiere decir que todas las organizaciones educativas deban de tener estos procesos. Lo mismo, no quiere decir que todas las organizaciones educativas, por ejemplo, dentro de un sistema de gestión multisitios, como es el caso que ustedes manejan, deba de tener forzosamente los mismos procesos y que los procesos se lleven a cabo de la misma manera, ¿sale? O sea, es simplemente una referencia. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo del nivel educativo, dependiendo el país, dependiendo la estructura, ¿sí? Dependiendo la gobernanza. Sí, cuando hablo de gobernanza, pues hablo de las personas que toman las decisiones en las más altas esferas del tema educativo. Por ejemplo, incluso siendo un poquito meticulosos y un poquito quisquillosos, cuando hablamos de la alta dirección en una institución educativa de nivel pública, pues me parece que parte de la alta dirección debería de ser la misma Secretaría de Educación, porque es quienes va dictando y va determinando muchísimos de los lineamientos que se deben de seguir. Pero bueno, ya eso lo establece cada organización, ¿sale? Entonces, bajo este tema, pues las organizaciones educativas deben establecer precisamente cuáles son los procesos que necesitan para poder prestar el servicio educativo y para poder proporcionar los productos educativos. Pregunta, ¿alguien logró identificar en términos y definiciones cuál es la diferencia entre un servicio y un producto, de acuerdo a lo que estamos viendo? A ver, entonces, si nadie lo identificó, les pido de favor que nos vayamos a la cláusula 3 y podamos identificar a qué se refiere un producto educativo o un producto y un servicio. ¿Sale? Para que no le sufran tanto, los invito a que revisen la cláusula 3.23 y 3.24. ¿Sale? Textualmente cito, servicio educativo es el proceso que apoya la adquisición y el desarrollo de competencias de los estudiantes a través de enseñanza, aprendizaje o investigación. ¿Sale? Y un producto educativo es un recurso de aprendizaje, ¿sí? Algún bien tangible o intangible utilizados en el apoyo pedagógico de un servicio educativo. Y luego vienen unas notas interesantes. Dice que el producto educativo puede ser aspectos físicos, digitales y pueden incluir libros de texto, cuadernos, hojas de trabajo, materiales manipulables, por ejemplo, bloques, cuentas, tarjetas, talleres, etcétera, ¿sí? Y empieza a enlistar un montón de temas de productos educativos. Por ejemplo, estas diapositivas que tenemos aquí, bueno, que tienen en la presentación principal, yo la tengo aquí en mi pantalla número 2, es un producto educativo, ¿sale? Es un producto que utilizamos como apoyo para desarrollar cierto conocimiento o cierta competencia, ¿sale? Y dice que los productos educativos pueden ser producidos por cualquier parte, incluidos estudiantes, ¿sale?
Entonces, bueno, afinando este detalle, entonces si nos damos cuenta precisamente parte del alcance, incluso lo que tendríamos que determinar es cuáles son los productos educativos que están dentro de mis programas educativos, ¿vale? De los servicios educativos que estoy proporcionando. Bueno, de estos procesos, ya que ustedes hayan determinado todos los procesos necesarios, entonces de esos procesos, ustedes deberán de determinar lo siguiente. Y en esto es una similitud de lo que marca 9001. O sea, es lo mismo, ¿sale? Por eso yo les decía al inicio que 21,000, yo hago la analogía con eso, de que es 9001 más aspectos específicos del sector educativo, como por ejemplo lo que les pide la CIES o los que les pide la acreditación FIMPES, ¿no? Por mencionar algunos. Y entonces de cada proceso se debería determinar las entradas necesarias. Por ejemplo, aquí tengo, a manera de ejemplo, contratación y selección de docentes. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las entradas para que se detone el proceso de contratación de un docente? A manera de lluvia de ideas, por favor. Si me pueden apoyar ahí activando su micrófono. Su currículum. Probablemente sea parte precisamente que necesito para llevar a cabo una contratación, el currículum del docente, ¿ok? ¿Qué más? La experiencia laboral. Competencias. Ok, evidencias de competencias, muy bien. Nos comentaba maestra Carmen. La experiencia laboral en el La experiencia laboral, probablemente yo necesite tener un perfil docente para una materia en específica, para poder decir, a ver, aquí tengo las evidencias del docente que vamos a contratar, del candidato, y aquí tengo lo que requiere la materia, ¿verdad? Y empezamos a jugar dentro de nuestro proceso con una serie de actividades, ya detonamos ese proceso, probablemente incluso hasta tengamos la necesidad de generar un documento administrativo para solicitar que se cubra esa plaza, ¿verdad? Se llevan a cabo toda la magia que existe dentro de un proceso y tenemos salidas del proceso, que es el inciso B. ¿Cuál sería la salida del proceso de contratación? Entonces, probablemente estemos hablando de un docente ya con un contrato firmado, con una carta de asignación, etcétera, 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 ¿no? Tenemos las salidas. Bueno, además de esas salidas y de las entradas que ya determinamos, debemos establecer criterios, ¿sí? Y métodos, incluyendo criterios de seguimiento y medición del mismo proceso. Y entonces, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que dentro del proceso existen diferentes temas que debo de considerar para saber si lo puedo o no lo puedo contratar. Por ejemplo, la maestra Carmen nos hacía mención de un criterio, ¿no? El tema del perfil o el currículum del docente. O sea, ahí nosotros tenemos criterios establecidos para decir, a ver, Mario Hernández, bueno, me cae bien, pero no tiene la experiencia necesaria, entonces, pues lo siento, que sigue, ¿sale? Podemos tener incluso, por ejemplo, tal vez criterios administrativos, criterios de diferentes temas, o incluso cuando hablamos, por ejemplo, de criterios para el tema de evaluación del desempeño del proceso, por decir, ¿cuándo este proceso se está llevando de manera apropiada? Por ejemplo, podríamos evaluar el proceso de contratación, probablemente que la contratación del docente se hizo con 1 o 2 semanas antes de iniciar el ciclo escolar y que cumpla con todos los lineamientos del proceso de contratación. Y entonces, cuando esto se cumple, nosotros decimos que el proceso fue de 100. Si no se cumple y hay inconsistencias, entonces empecemos a bajarle las calificaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? De cada proceso se establecen criterios y, por supuesto, los métodos para el control operacional de ese proceso. Cuando hablo de control operacional, básicamente es para asegurar que las cosas se hagan de acuerdo a lo planificado, que es tener un docente competente contratado con ya toda su documentación bien bonita para que pueda recibir su pago. ¿Sale? Pasamos al inciso D y nos dice que debemos determinar los recursos necesarios para este proceso. Y entonces es ahí donde empezamos a ver qué tipos de recursos necesitamos para la ejecución de este proceso. Probablemente pues necesite de una partida presupuestal para poder pagarle al docente, probablemente necesite de
de maquinaria, por ejemplo, equipos de cómputo, papelería, internet, etcétera, diferentes equipos que necesite para poder desarrollar este proceso. Vámonos y traslademos este proceso a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, un proceso de enseñanza-aprendizaje en alguna materia que esté relacionada, por ejemplo, en una carrera de ingeniería o en una de las carreras que ustedes realizan, por ejemplo, educación física, si no mal recuerdo, es una de las carreras que tienen en las normales, ¿verdad? ¿Qué recursos se necesitaría para poder llevar a cabo las clases y todo lo que se lleva en un programa de educación física de alguna materia? Probablemente necesite materiales pedagógicos, ¿verdad? Pelotas, aros, diferentes materiales. Probablemente necesite de canchas deportivas o espacios abiertos para poder desarrollar dinámicas con los alumnos y que ellos a su vez puedan desarrollar dinámicas con sus estudiantes, ¿no? En estas prácticas. Entonces, vamos a ver que en cada proceso necesitamos de diferentes recursos. Bueno, de cada proceso se tiene que determinar recursos. Seguimos y entonces nos encontramos A, B, C, D, y caemos con la E, y vemos que también en cada proceso deberíamos determinar responsabilidades y autoridades, que como ya saben y como se acuerdan, esto está vinculado con otro requisito que vamos a ver más adelante, dentro del liderazgo, ¿verdad? Dentro del liderazgo visionario, que ahora sí lo menciona al principio, donde la alta dirección establece precisamente responsabilidades y autoridades dentro de este proceso. Por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad para poder determinar que efectivamente se pueda contratar un docente? ¿O quién tiene la responsabilidad de elaborar un contrato? ¿Sale? Se desarrollan estas responsabilidades y autoridades, seguimos caminando, nos encontramos en el inciso F, que deberíamos de determinar riesgos y oportunidades en relación a cada proceso. Y por ejemplo, probablemente podríamos tener riesgos relacionados como que el docente curricularmente o documentalmente pues parece una eminencia, ¿verdad? Pero que realmente en la práctica pues no vaya a apoyar tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ese puede ser un riesgo. O pudieran surgir oportunidades como por ejemplo tener un portafolio o tener una cartera de docentes eventuales o docentes que nos puedan apoyar de manera eventual con algún programa específico, ¿sí? Y que los podemos llamar cuando sea necesario. Entonces, dentro de cada proceso también surgen riesgos y oportunidades. En este momento únicamente lo que se hace es identificar esos riesgos y oportunidades porque obviamente de alguna manera directa o indirecta afectarán con la calidad de la enseñanza que se puede proporcionar, ¿no? Entonces, fíjense, este proceso, si lo vemos de alguna manera como comúnmente se les conoce, este sería un proceso como de apoyo, ¿no? Un proceso tal vez no misional, sin embargo, sí puede afectar directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los programas educativos. Bien, ya empezamos a darle forma a nuestro proceso. El siguiente punto, que ya está vinculado directamente con la colita de la norma, es, ok, tenemos nosotros forzosamente que evaluar si esto que estamos planificando se está llevando a cabo de manera apropiada y si no se está logrando llevar a cabo de manera apropiada como lo queremos, debemos implementar cambios, ¿sí? Y para eso están las acciones correctivas. O bien también los proyectos de mejora para mejorar alguna característica de cada proceso o aspectos relacionados, y de hecho lo vamos a ver en 10.2, aspectos relacionados precisamente con el tema de la educación y con el tema de las partes interesadas, ¿no? Las necesidades o los requisitos de las partes interesadas.